El avión aterrizó en el aeropuerto de Ciudad de México con una sacudida que me devolvió al presente. Mis rodillas estaban entumecidas tras 9 horas de vuelo desde Monterrey, y mis manos, casi por instinto, seguían aferradas a la pequeña caja de terciopelo azul que guardaba el collar de mi madre. No había viajado al extranjero en años, no desde que Javier se fue, pero Julián había insistido. «No sería lo mismo sin ti, mamá», me dijo por teléfono, con esa calidez apresurada que usaba cuando quería algo. «Sigue siendo familia». Esa palabra, familia, rebotó en mi mente durante todo el trayecto. Flotaba en el aire estéril de la cabina, hueca y sin peso, porque la verdad era que no me habían invitado oficialmente al cumpleaños de Valeria. Ni un correo formal, ni un itinerario detallado como los que yo solía diseñar al milímetro. Solo una vaga promesa de mi hijo de que era bienvenida, una ocurrencia de último momento. Para él, tal vez eso bastaba. Para mí, era la primera de muchas señales. En el taxi que serpenteaba por el caótico tráfico de la ciudad, le escribí a Valeria: «Querida, acabo de llegar. ¿A qué hora es la cena esta noche?». Mantuve el tono alegre, cálido, como se espera que suene una suegra. El mensaje fue leído al instante. No hubo respuesta. Me registré en un hotel con vistas al Paseo de la Reforma, cuyas luces comenzaban a parpadear como un collar de diamantes derramados. Deshice la maleta con una calma metódica, un hábito de toda una vida. Coloqué la caja de terciopelo sobre el escritorio de caoba y la abrí. El collar de plata fina, una pieza artesanal de Taxco, con una imponente turquesa en el centro, brilló bajo la luz de la lámpara. Había sido de mi madre. Lo usaba en cada evento importante, un talismán de elegancia y fuerza. El mes pasado había mandado restaurar el broche, asegurándome de que estuviera perfecto. Pensé que a Valeria le parecería un detalle sofisticado, un puente entre su modernidad y mis tradiciones. Pero seguía sin haber respuesta. Deslicé el dedo por la pantalla de mi celular. Valeria había subido una historia a Instagram 2 horas antes. Una foto de un café con leche espumoso en una cafetería de Polanco, no muy lejos de donde yo estaba. La leyenda decía: «Últimos detalles para la noche. Ya quiero que sea la hora. Detalles para una cena de la que yo no tenía ni la dirección». Me quité los zapatos y me senté al borde de la cama, sintiendo el frío de la moqueta bajo mis pies. El aire acondicionado zumbaba, un murmullo constante que solo hacía más profundo el silencio de mi teléfono. Esperé, observando la pantalla, esperando ver los 3 puntos que anuncian una respuesta inminente. Pero nada. A las 5 me rendí y le escribí directamente a Julián: «¿Cuál es la dirección de la cena, hijo?», para confirmar. Su respuesta llegó en menos de un minuto. «Cierto, el jardín escondido, a las 7. Nos vemos ahí». Sin una disculpa, sin mencionar el silencio de su esposa. Solo una hora y un lugar, como si me diera instrucciones para una reunión de negocios. Me levanté y alicé mi vestido de seda azul marino, uno que a Javier siempre le encantó. Me puse los pendientes que Valeria una vez elogió, en un gesto quizás ingenuo, una última ofrenda de paz. Guardé el collar en su cajita y tomé mi bolso. Abajo, el auto que había pedido me esperaba. El jardín escondido brillaba con luces doradas, un oasis de lujo discreto en el corazón de Polanco. Al cruzar la reja hacia su patio, sentí los adoquines frescos bajo mis tacones. El maitre me saludó con una inclinación cortés. «Buenas noches, señora». «Buenas noches», respondí. «Vengo con el grupo de Ramírez». Elvira Montes. El hombre, impecablemente vestido, revisó la lista en su atril,
Frunció el ceño, parpadeó y volvió a leer. Veo una mesa para 12 a nombre de Ramírez, pero no tengo a ninguna señora Montes registrada. El aire se me heló en los pulmones. Miré más allá de él. Ahí estaban Julián, Valeria, radiante en un vestido rojo, sus padres, sus hermanas, incluso 2 amigas de la universidad a las que una vez recibí en mi casa para un día de muertos. Todos sentados en una mesa espectacular bajo una enramada cubierta de bugambillas blancas, iluminada por velas flotantes. Era la cena íntima antes del gran evento de mañana. Conté las sillas. 11 personas, 11 lugares. Me faltaba el aire. Aún así, con la dignidad como único escudo, me acerqué. Julián levantó la vista y vi una chispa de sorpresa en sus ojos, pero no de urgencia. Solo una sonrisa tenue, casi incómoda. Mamá, llegaste. Valeria no se levantó. Tomó un sorbo de su vino, sus ojos evaluándome por encima del borde de la copa, y me saludó con un rápido y displicente gesto de la mano. «Uy», dijo con una ligereza que era pura crueldad. «Creo que conté mal. ¡Qué tonta!». Nadie se rió abiertamente, pero sentí una onda de diversión contenida recorrer la mesa, una vibración de cuchicheos y miradas cómplices. Un mesero, avergonzado, apareció con una silla plegable de madera, un añadido torpe y evidente a una mesa perfectamente dispuesta. Negué con la cabeza. «No hace falta», dije, mi voz un susurro firme que cortó el aire. «No me quedaré mucho». Dejé la cajita de terciopelo azul en una esquina de la mesa, junto a una cesta de pan que nadie había tocado. Le sostuve la mirada a Julián, una mirada larga y cargada de 20 años de recuerdos, de sacrificios silenciosos. Luego me volví hacia Valeria. «Feliz cumpleaños», dije, y mi voz no tembló. Ella sonrió, una sonrisa perfecta y vacía, como si no percibiera el abismo que se abría bajo mis palabras. Me di la vuelta antes de que pudieran responder. Mis tacones resonaron en los adoquines. Cada paso medido, deliberado, un compás de retirada que era, en realidad, una declaración de guerra. Detrás de mí, escuché el tintineo de las copas de champán, el sonido de la fiesta continuando sin mí. No miré atrás. De vuelta en la impersonal quietud de mi habitación de hotel, me quité el vestido de seda. Lo doblé con el cuidado de un ritual sagrado y lo coloqué sobre una silla. La habitación estaba demasiado silenciosa, un vacío que amenazaba con devorarme. No encendí la televisión. En su lugar, me dirigí a mi maleta y saqué la carpeta de piel negra que siempre llevaba en mis viajes. No era una costumbre, era un ancla, un recordatorio de quién había sido yo antes de convertirme en la madre de Julián o la suegra de Valeria. Adentro, protegidas en fundas de plástico, dormían las pruebas de mi otra vida. Hojas de cálculo con presupuestos millonarios, horarios de eventos pasados cronometrados al segundo, planos de mesas para la tercera boda de una heredera petrolera, paletas de flores para una cena de un premio Nobel, maridajes de vinos para la jubilación de un magnate en San Miguel de Allende. Pasé las páginas lentamente, dejando que los nombres y los lugares me hablaran. Eran noches que nadie se atrevía a arruinar, porque yo, Elvira Montes, las había planeado. Noches donde cada silla tenía un nombre y cada nombre tenía su lugar. Del bolsillo trasero de la carpeta saqué una carta doblada. Era de Isabel Herrera, la exdirectora de operaciones de Sabores del Cielo, la empresa de catering más prestigiosa de Ciudad de México. Había sido mi pasante en Monterrey
hacía una década. Una joven nerviosa, astuta y con un talento innato para la logística. Yo la entrené, la guié, la recomendé para el puesto en la capital cuando nadie más creía en ella. Busqué el perfil de la empresa en mi celular y mi corazón dio un vuelco. Efectivamente, Sabores del Cielo figuraba como el proveedor oficial del gran evento de cumpleaños de Valeria al día siguiente, el 19 de marzo. Abrí su sitio web y navegué hasta la sección de clientes corporativos. Revisé los procedimientos de emergencia, esos protocolos que yo misma había ayudado a diseñar años atrás. Si el contacto principal no respondía o no estaba disponible, el sistema recurría automáticamente al contacto secundario verificado para autorizar o cancelar servicios. Contuve la respiración y tecleé mis viejas credenciales de acceso, mi nombre de usuaria y una contraseña que no había cambiado en 20 años. La plataforma me dejó entrar y ahí estaba, bajo la reserva del 19 de marzo para el cumpleaños de Ibe Ramírez, en la línea de contacto de emergencia, mi nombre seguía intacto, E. Montes, asesora senior de contingencias. Una risa amarga escapó de mis labios. No me habían eliminado. Se habían beneficiado de mi reputación, habían usado mis contactos con proveedores que yo había cultivado durante años. Se habían apropiado de mi legado de excelencia para construir su propia imagen. Y después de todo eso, pensaron que me sentaría en una silla plegable y sonreiría como si nada. Con un dedo tembloroso de ira contenida, toqué la lista de proveedores. La florista, el cuarteto de cuerdas, el distribuidor de vinos. Todos eran socios míos, conocidos de toda la vida que confiaban ciegamente en mi palabra. Hice clic en editar acceso. Luego, tomé una hoja en blanco con el membrete del hotel y comencé a escribir. Siempre creí en la brevedad. En mi trabajo, mientras menos palabras necesitaras para controlar una sala, más poder tenías. A medianoche, el mensaje estaba escrito, impreso y firmado. Bajé al concierge. La joven del mostrador nocturno me miró con curiosidad cuando le pedí usar el fax, una reliquia de otra época. Dudó al tomar el papel, pero mi tono no admitía preguntas. Le di 3 números, uno para el catering, otro para la florista, otro para los músicos. La frase era una obra maestra de precisión letal, clara, final, sin una pizca de emoción. Por favor, cancelar todos los servicios asociados al evento del 19 de marzo en el Jardín Escondido. Autoridad, contacto de emergencia EM. Ella envió los faxes. El chirrido agudo de la máquina fue la música más dulce que había escuchado en años. Grapó los recibos de confirmación y los puso en un sobre con una eficiencia impecable. Guardé el sobre en mi bolso y regresé a mi habitación. No llamé a Julián. No necesitaba hacerlo. Él había elegido la comodidad sobre la lealtad. Sabía que no habían planeado un lugar para mí, que no me querían en esa mesa íntima, pero aún así me dejó cruzar el país. Me dejó llegar a una cena donde no había silla, ni nombre, ni bienvenida para mí. Querían un espectáculo, una gran celebración para impresionar a sus amigos. Bueno, pues lo tendrían. Me recosté en la cama y por primera vez en mucho tiempo dejé que el silencio me envolviera como la seda más fina. En algún lugar de la ciudad, Valeria probablemente se retocaba el labial, soñando con su noche perfecta. No sabía que los cimientos de su fiesta ya se habían convertido en polvo. La noche siguiente, el patio de El Jardín Escondido era un escenario impecable, listo para el gran cumpleaños de Valeria. Candelabros de cristal colgaban de las enramadas,
derramando una luz suave sobre manteles de lino blanco y arreglos florales de orquídeas que parecían flotar en el aire. Los invitados, una colección curada de la élite de Ciudad de México, llegaban en oleadas, sus risas y el roce de sedas y joyas llenando el ambiente de una expectación vibrante. Valeria, en un vestido dorado que captaba cada destello de luz, era el sol alrededor del cual orbitaba todo el universo. Saludaba, sonreía, aceptaba halagos con una gracia estudiada, la anfitriona perfecta en su noche perfecta, pero algo comenzó a fallar casi de inmediato, una nota discordante en una sinfonía cuidadosamente compuesta. A las 7:45, con la mayoría de los invitados ya en sus asientos, aún no se había servido la primera copa de vino. Un conocido crítico gastronómico, sentado cerca de la anfitriona, preguntó en voz alta por el prometido Nebbiolo de adobe Guadalupe. Valeria, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, alzó una mano para llamar al sommelier, pero el sommelier, un hombre famoso por su conocimiento enciclopédico, había desaparecido. En su lugar, un joven mesero, pálido y visiblemente nervioso, se acercó a la mesa. El vino de esa bodega. Ha habido un problema con la entrega, tartamudeó, sin atreverse a mirar a Valeria a los ojos. Ella lo despidió con un gesto brusco, murmurando una excusa sobre problemas de logística de último minuto que nadie creyó del todo. El segundo golpe llegó desde la esquina, donde el cuarteto de cuerdas había estado interpretando a Vivaldi. Terminaron su sonata inicial, y en lugar de hacer una pausa para recibir el aplauso, el silencio se apoderó del patio, un silencio incómodo, denso. Entonces, ante la mirada atónita de los invitados, el chelista se levantó sin decir palabra y comenzó a guardar su instrumento en su estuche de fibra de carbono. El primer violinista enrolló los cables de su micrófono con una rapidez metódica, sin una reverencia, sin un gesto de agradecimiento. Simplemente empacaron y se marcharon por una salida de servicio, como si hubieran terminado un ensayo, no un concierto pagado. Los murmullos entre los invitados se convirtieron en un zumbido audible. La sonrisa de Valeria se había congelado en una mueca tensa. Su voz bajó a ese siseo gélido que yo conocía tan bien. Esto es inaceptable. ¿Dónde está la coordinadora?, espetó un mesero que pasaba. Pero no había ninguna. La mujer en la que habían confiado por años estaba en ese preciso instante en la comodidad de su bata de algodón, tomando un té de flor de Jamaica y contemplando las luces de la ciudad, dejando que la noche se desmoronara sobre ellos, puntada por puntada. Fue entonces cuando Beatriz Mariscal, una columnista de sociedad vestida de lentejuelas y siempre dispuesta a convertir el aburrimiento en un arma, se levantó con un gesto teatral. «Querida, ¿esto es parte del show?», preguntó, su voz cargada de un desdén que resonó en todo el patio, porque francamente se siente amateur. El rostro de Valeria enrojeció violentamente. Se puso de pie de un salto, intentando recuperar el control. «Es solo un pequeño retraso. El catering ya viene», anunció con una voz un poco más aguda de lo normal. Pero Beatriz no había terminado. «He ido a 5 de tus eventos, Valeria. Este es el primero donde el personal parece más nervioso que los invitados». Se sentó con un suspiro pesado, lo bastante fuerte para que todos lo notaran. La humillación era ya una invitada más en la mesa. Fue entonces cuando el padre de Valeria, el señor Ramírez, un hombre acostumbrado a que el mundo obedeciera sus órdenes, empujó su silla con furia y se dirigió al pasillo de servicio. Regresó minutos después, seguido por el gerente del lugar, un hombre cuya cara era una máscara de pánico profesional.
El gerente ajustó su corbata, hizo una reverencia breve y habló en un español claro para que todos entendieran. Lamentamos profundamente la interrupción, dijo, su voz resonando en el silencio repentino. La confusión proviene de una cancelación formal que recibimos esta mañana para todos los servicios de este evento. Valeria parpadeó. ¿Qué cancelación? Nadie canceló nada. El gerente abrió su carpeta, un escudo contra la tormenta que se avecinaba, y señaló un documento. Fue enviada por fax, con plena autoridad, por el contacto de emergencia registrado en el contrato original. Hizo una pausa dramática. Una tal Elvira Montes. Por un segundo, nadie se movió. El tiempo pareció congelarse. Luego, como un solo organismo, todas las miradas se volvieron hacia mi hijo. Julián se quedó sentado, con los codos en la mesa, los dedos entrelazados bajo la barbilla, como una estatua de mármol. Su voz, cuando finalmente salió, fue baja pero cortó el silencio como un cuchillo. Mi madre comenzó. Sin mirar a nadie en particular, solía planear cumbres internacionales de alta seguridad. Entrenó a la mitad de los proveedores de esta ciudad. Su nombre sigue siendo una garantía en cada contrato que firmó. Hubo una pausa mientras el peso de esa confesión se asentaba en la mesa. Por fin, alzó la mirada, no hacia su suegro furioso, ni hacia los invitados boquiabiertos, sino directamente hacia su esposa. Tenía el derecho, dijo, y en su voz había una nota de finalidad, de algo que se había roto para siempre. Nunca la saqué del sistema. No pensé que fuera necesario. Y con eso, el aplauso imaginario en la cabeza de Valeria, la banda sonora de su vida perfecta, se apagó de golpe, dejando solo un silencio ensordecedor. Mientras imaginaba el eco de ese silencio reverberando en el patio de Polanco, comprendí algo. No siempre habían sido crueles de forma deliberada, habían sido descuidados como se vuelve la gente cuando sabe que siempre estarás ahí, que siempre perdonarás en silencio, que siempre te quedarás callada para mantener una paz que solo te costaba a ti. Su desdén no era un ataque frontal, sino una lenta erosión, como el agua que desgasta la piedra más dura, gota a gota, año tras año. Recordé la primera vez que Valeria me llamó tradicional. Fue en su fiesta de compromiso. Yo, queriendo ayudar, ofrecí organizarles algo sencillo y elegante. Un almuerzo en el jardín de mi casa en Monterrey, con música en vivo y comida de un chef local que era amigo mío. Un gesto de amor. Valeria me dedicó esa sonrisita tensa que usaba para disfrazar el desprecio. ¡Ay! Gracias, Elvira, pero tu estilo es más de mamá. Alargó la última palabra como si significara anticuado o corriente. Contrató a una planeadora de eventos de lujo que llenó el lugar de instalaciones de arte efímero y me sentó en una mesa secundaria, detrás de un arreglo de orquídeas tan absurdamente grande que no vi la mitad de los brindis. Fui una invitada en la celebración de mi propio hijo, una extra en mi propia vida, y me callé. Luego vinieron los años de la distancia cortés, un desierto emocional salpicado por oasis de conveniencia. El teléfono solo sonaba cuando necesitaban algo. Una vez fue Valeria, con una voz melosa que no había escuchado en meses, para pedirme consejos sobre la remodelación de su cocina. El consejo, por supuesto, venía acompañado de la expectativa de un préstamo generoso para los electrodomésticos de alta gama. Su voz era puro encanto hasta que la transferencia se hacía. Luego, silencio. Ni una nota de agradecimiento, ni una foto de la cocina terminada, ni una visita. Otra vez fue para pagar la colegiatura de un curso de diseño para su hermana. Cada vez yo cedía,
comprando pequeños trozos de afecto que se disolvían al contacto. Y Julián. Julián no era mejor. Cuando Javier murió, decidí apartar una parte de mi fondo de retiro para algo que me diera alegría, algo para mí. Quizás un viaje largo por Italia, tal vez construir el invernadero con el que siempre había soñado. Entonces apareció Julián con planos bajo el brazo y estrellas en los ojos. Un proyecto de un bistró imperdible en Querétaro. Me llamó su primera inversionista, su socia fundadora. Me trajo un delantal firmado por el chef que iba a contratar. Y yo, viendo en sus ojos la ambición que una vez tuvo su padre, le di el dinero, no como un préstamo, sino como una inversión en su felicidad. El lugar cerró en 9 meses, dejando un rastro de deudas y sueños rotos. Nunca volvió a mencionar el dinero. Y yo lo dejé pasar, porque eso era lo que yo hacía. Dejaba las cosas pasar, acumulando silencios y decepciones en un rincón de mi alma. Pero esa noche, mientras el caos florecía en Ciudad de México bajo mi mando silencioso, me di cuenta de que ya no tenía espacio para más silencios. Había pasado años enseñando a otros cómo hacer que la gente se sintiera especial, cómo crear mesas donde todos tuvieran un lugar de honor, pero a mí me habían tratado como una silla plegable que podían sacar a última hora u olvidar por completo. 2 semanas después, de vuelta en Monterrey, encontré un sobre pequeño entre las facturas y la publicidad del supermercado. La letra era familiar, redondeada, cuidadosa, como si intentara demasiado ser dulce. Era de Valeria. Adentro, una tarjeta genérica llena de flores y letras doradas. La abrí despacio, casi esperando, tontamente, una disculpa. En cambio, una tarjeta de regalo de 100 pesos para un café cayó sobre mi regazo. Encima del mensaje impreso, «Que tengas un día feliz», alguien había escrito a mano, «Gracias por venir». Eso fue todo. Ni mención de la silla que faltó, ni del desastre de la cena cancelada. Solo 100 pesos y una frase tan vacía que resonaba con todo lo que no se decía. Y entonces me reí. Me reí más fuerte de lo que lo había hecho en meses. Una risa profunda, liberadora, que venía desde el fondo de mi ser. Era la risa de una mujer que por fin entendía que el chiste, después de todo, había sido a costa de ella. Y ya no tenía gracia. La historia del desastroso cumpleaños se extendió por los círculos sociales de Ciudad de México como un incendio forestal. Comenzó con un susurro en redes sociales, una publicación de Beatriz Mariscal, la columnista, que había estado compartiendo el viaje en tiempo real, el cumpleaños más desastroso en la historia de la CDMX. El personal desapareció, sin vino, sin pastel, sin clase. En 24 horas, la publicación tenía miles de me gusta y cientos de comentarios mordaces de críticos gastronómicos, excompañeros y antiguos colaboradores míos que conectaron los puntos. El nombre de Valeria se volvió tendencia por todas las razones equivocadas. Su blog, antes un altar a la elegancia sin esfuerzo, perdió 3 patrocinadores importantes en una semana. Publicó un mensaje críptico sobre interrupciones inesperadas. Y luego se sumió en un silencio digital. Pensé que ahí terminaría todo. Pero una tarde lluviosa, alguien tocó a mi puerta. Era Julián. Se veía más viejo, no cansado, sino avergonzado. Estaba ahí, bajo la llovizna, con una chaqueta delgada y sin paraguas, el cabello húmedo pegado a la frente. «Mamá», dijo, su voz apenas un murmullo. «¿Puedo pasar?». No respondí, solo me hice a un lado y lo dejé gotear en mi piso de madera. Se sentó en la mesa de la cocina, la misma donde alguna vez le ayudé a memorizar sus tablas de multiplicar,
donde firmó sus primeros papeles de préstamo. Ahora miraba el vapor que subía de la taza de té que le serví, como si no estuviera seguro de merecer su calor. Sé lo que hiciste, dijo. La fundación, la cena, todo. No dije nada. Simplemente lo dejé hablar. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué nos hiciste esto? En lugar de responder, tomé mi agenda de cuero, gastada y llena de marcadores de años de nombres y notas. La abrí en la semana actual y señalé la parte inferior de la página. Bajo la sección Familia, el espacio estaba en blanco, sin nombres, sin iniciales, solo una línea vacía. Julián la miró y sus labios se abrieron como si fuera a hablar, pero cerré la agenda antes de que encontrara las palabras. Luego pasé la página. La siguiente ya estaba llena. 5 columnas codificadas por colores. Fundación, legado y sazón. Entrevistas finales. Distribución de apoyos. Confirmada. Gala de apertura. Confirmada. Aprendices. Todos alojados. No había lugar para él en mi calendario. Solo había espacio para seguir adelante. La gala de apertura de la fundación no se celebró en un salón de lujo, sino en el comedor de una vieja casona que habíamos restaurado. No había candelabros ni rosas importadas, solo el aroma de cebollas caramelizadas, pollo asado con romero y las risas de personas que nunca me habían pedido un cheque. Mis aprendices, 9 mujeres mayores de 50 años, que pensaron que era demasiado tarde para empezar de nuevo, habían preparado la noche en secreto. Usted no debe mover un dedo, doña Elvira. Esa fue su única regla. Al entrar, me detuve en seco. La mesa era larga, hecha de pino reciclado, con sillas disparejas y servilletas de tela dobladas a mano, y en la cabecera, una silla de madera tallada, más robusta que las demás, con mi nombre bordado en una banda de lino que colgaba del respaldo. Sobre mi plato, una tarjeta escrita a mano simplemente decía: para doña Elvira, que nos enseñó a sazonar con paciencia y a vivir con coraje. Me reí, luego lloré y luego me senté. Sirvieron cada platillo como si fuera sagrado. Una de ellas, Clara, una excontadora que ahora hacía los mejores hojaldres de la ciudad, alzó su copa. Por la mujer que alimentó más que bocas, que alimentó futuros, dijo, y todas brindaron. Miré a mi alrededor. Mujeres que habían perdido sus trabajos, madres solteras, viudas como yo. No preguntaron quién fue mi esposo, ni cuestionaron mis elecciones. Solo sabían que yo les dije sí cuando el resto del mundo les había dicho no. Alcé mi copa en respuesta. Me excluyeron de una cena, dije, mi voz firme y clara. Así que construí 100 más sin ellos. Brindamos sin discursos largos, sin fotógrafos, solo con el sonido de los tenedores chocando contra la alegría. Más tarde, cuando los platos estaban lavados y la última luz se apagó, me quedé un momento sola al borde de la mesa vacía. Era el mismo silencio que alguna vez temí en esa habitación de hotel, pero ahora se sentía ganado, pleno, porque había aprendido algo que ninguna silla plegable podría enseñarme. La única mesa que importa es la que tú misma pones, y la única silla en la cabecera es la que tú misma te das, y la mía, por fin, estaba ocupada.